Empezando a ver el día de hoy acerca del llamamiento eficaz, hay una pregunta con la que nosotros deberíamos empezar, y ustedes tienen en sus folletos o en sus páginas, tienen el bosquejo del sermón de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué en el orden de nuestra salvación se inicia con el llamamiento eficaz? ¿Por qué el primer paso que opera en nuestra vida como cristianos es el llamamiento eficaz? Bueno, porque es a través del llamamiento eficaz que la unión redentora se convierte en una experiencia de unión con Cristo. Dios decidió en la eternidad pasada elegirnos, y en la eternidad pasada decidió históricamente redimirnos. Pero cuando ya venimos a vida y nacemos, el primer paso que nosotros entendemos opera en nuestra salvación es a través del llamamiento eficaz. Y es en ese llamamiento eficaz que se convierte en una experiencia de unión con Cristo. Dice, por ejemplo, la Escritura en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados. ¿Llamados a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Miren, fuimos llamados a una comunión, fuimos llamados a estar unidos. Eso no ocurre antes. Eso ocurre cuando Dios nos llama. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por obra suya, la obra de Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo que implica eso, unión. Así que Dios nos escogió en Cristo, luego nos llamó a Cristo. Y el llamado eficaz viene antes de que estemos en comunión con Cristo y nos trae a una unión vital o esencial con el Señor. Así que el punto de partida del orden de la salvación o del ordus salutis es el llamamiento eficaz. De hecho, usted puede revisar en donde está resumida nuestra doctrina, que es la Confesión Bautista de Fe de 1689, y el capítulo 10 habla acerca de lo que estos teólogos, luego de estudiar las Escrituras y tener muchas reuniones, llegaron a una conclusión de lo que era el llamamiento eficaz. Y ellos declararon lo siguiente. El párrafo 1 dice, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios, párrafo 2, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo el hombre en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Párrafo 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere. Así lo son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas eternamente por el ministerio de la palabra.
Y el párrafo cuarto dice finalmente, otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas por el Padre, no quieren ni pueden venir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvas. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Eso es lo que dice el capítulo 10 en la Confesión Bautista de Fe de 1689. El día de hoy a mí me gustaría hablar acerca del llamamiento eficaz y me gustaría compartir con ustedes al menos 5 puntos. Quiero ver primeramente la legitimidad de lo que la Biblia declara es el llamamiento eficaz. En segundo lugar, quiero ver su individualidad. En tercer lugar, su prioridad. En cuarto lugar, su eficacia. Y finalmente quiero ver el medio o los medios que Dios utiliza para que el llamamiento de Dios sea eficaz. Entonces, acerca del llamamiento eficaz, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es acerca de la legitimidad de ese tema en las Escrituras acerca de lo que es el llamamiento eficaz. Cuando tú vas a las Escrituras, querido hermano y amigo, nosotros vemos que hay un llamado general para todos los que escuchan el Evangelio. Óigame bien, un llamado general. Pero también hay un llamado especial. Y ese llamado especial es solamente para aquellos que van a llegar a ser salvos o que Dios los ha salvado. Es decir, de aquellos a que el Señor llama, Dios se complace en escoger a unos pocos, no a todos. Hay un llamamiento general y hay un llamamiento especial. Todos los que Dios ha ordenado para que escuchen el Evangelio lo van a oír, sin excepción. Todos lo van a oír, pero no todos va a escoger. Ahora, el texto clásico del llamado general es Mateo 12, 22, 14. Y este texto dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahora, cuando tú lees el contexto de este pasaje, allí queda claro que hay algunos que fueron llamados, pero no fueron salvos. Si tú ves el contexto, hay unos que en estas bodas a las cuales el Señor se está refiriendo, fueron llamados y no fueron salvos. Vamos a leerlo, Mateo 22, del 1 en adelante. Dice lo siguiente: tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son
escogidos. Si tú ves el texto de todo lo que hemos leído, este pasaje no dice muchos son llamados y pocos vienen. No, no dice eso. Lo que el texto enfatiza es la actividad de Dios, es Dios obrando a los que vienen, es decir, a aquellos que son escogidos. Él decide escogerlos. Dios está obrando, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quién los escoge? Dios. Ahora, el uso más común de la palabra llamar o llamamiento en el Nuevo Testamento es siempre para un llamado especial de Dios. Es para algo especial que Dios hace con un niño, con un joven, con una mujer, con un hombre. Hay una serie de textos que dejan claro que solo aquellos que como resultado son salvados reciben este llamado especial, que es muy diferente al llamado general del Evangelio. Hay muchas personas que van a las iglesias y oyen el Evangelio. ¿Todos se salvan? No. ¿Todos perseveran? No. ¿Todos son fieles a Dios? No. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Y ese llamado siempre tiene que ver con un llamado especial de parte del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 23 y 24, dice allí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira, cuando Pablo llegó a Corinto, estaban allí los judíos y los griegos. Y él estaba predicando la palabra del Señor a los judíos y a los griegos. Y oye lo que él dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir que aquí vemos que los llamados son un grupo definido de personas que no incluyen a aquellos judíos y gentiles que, aunque escucharon el Evangelio, rechazaron a Cristo. Los llamados fueron un grupo particular y para ellos Cristo era poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es para nosotros Cristo. Cristo es nuestro, en Él nos deleitamos, Él tiene el poder, Él es nuestra sabiduría. En Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo dice aquí al cristiano romano que entre los gentiles ellos son llamados por Jesucristo. Él los identifica como los amados de Dios. Él los llama santos. No eran todos los romanos, no eran todos los judíos, no eran tampoco todos los gentiles. Era un grupo particular de personas a los cuales Dios llamó para salvación. Así que solo los llamados son salvos, solo los salvados son llamados. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados. ¿Cómo? Conforme a su propósito. Estos llamados son los mismos que aquí se describe en este texto, que son amados por Dios. Cuando Dios llama a alguien y lo salva, es para amarlo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dijo el profeta. Así que hay un llamado especial o efectivo que viene solo a aquellos que son salvados por Él. En Judas capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo,
Así que tú te das cuenta aquí que estos llamados son un grupo particular de personas que son amados y por otro lado guardados por Jesucristo. Mi segundo punto tiene que ver con la individualidad del llamamiento eficaz. Acuérdate que el tema que estamos revisando ahora es acerca del llamamiento eficaz, que es el primer paso en el orden de la salvación. La salvación empieza en el creyente cuando Dios llama. Así que el llamado eficaz es personal, es individual, es específico, no es familiar, no es corporativo. Dios podría obrar así, pero tú en la Biblia lo que ves, el patrón que se repite vez tras vez, es que Dios salva individualmente. Hay algunos que dicen, no, mi papá es pastor, mi abuelita es cristiana, mi nieta es cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? Él es el cristiano. La pregunta es si tu nombre está inscrito en el libro de la vida eterna. Esa es la pregunta. En 1 Corintios 7, del 18 al 24, se lee lo siguiente. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno, estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no esclavos, no en plural, es singular. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, singular. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor, llamado otra vez por el Señor, siendo esclavo, liberto es del Señor de la misma manera. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Cuando uno ve este asunto del llamamiento eficaz, la salvación es individual. Y eso es claro, evidente. Muchos de ustedes probablemente, uno de los cónyuges es cristiano. Uno de ellos teme a Dios y el otro no quiere saber nada de Dios. Es más importante para él su trabajo, sus hijos, su negocio. Eso es así. A veces el hijo nomás es cristiano o la hija es cristiana y los demás nadie más. Dios nos salva por familia. Gloria a Dios cuando Él salva a una pareja o una familia. Gloria al Señor por eso. En Juan capítulo 10, versículo 3, dice la Escritura, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y oiga esto, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, o sea, afuera del redil. Aquí se entra al redil del Señor por la puerta, no por la ventana, es lo que dice el contexto. Luego hay quien abre la puerta al pastor y éste las llama y llama a cada una por su nombre. Así que deja tranquilo a tu abuelito o a tu abuelita o a tu papá, que son cristianos, y preocúpese por su propia alma. En tercer lugar, quiero ver la prioridad del llamamiento eficaz. Este llamado, el llamamiento que hace Dios, es antes o es previo a la respuesta que pueda dar el hombre. Cuando el hombre da una respuesta de decidir seguir a Cristo, es porque Dios ya previamente lo llamó. Es decir, que ocurre antes de que alguien venga a Cristo. Ahora, hay varios argumentos para afirmar que primero es el llamado y después la respuesta humana. ¿Qué argumentos tenemos? Ustedes en sus apuntes tienen tres argumentos, pero vamos a ver solamente los dos primeros.
Primeramente es el argumento lógico, de la lógica. Todo llamado siempre es antes de que alguien llegue, ¿no es cierto? El llamamiento es un llamado a venir, es un llamado a tener fe. Si la gente viniera a Cristo por sí solo, si pudieran venir a Cristo, no necesitarían ser llamados. Eso es lógico. ¿Cómo no podíamos venir? Como no queríamos venir a Cristo, es que Dios se encarga de llamarnos. Eso es lo que hace Él. Todas las madres saben eso de llamar a los hijos. Ellos están afuera jugando, están haciendo otra cosa. Ven a comer. Y el llamado es para que vengan. Es para que esté allí, para que se siente. Ven que ya nos vamos. Es para que baje, para que salga. Es a venir. Así que primero es el llamado. Antes de que uno pueda dar la respuesta, antes de que uno pueda venir, primeramente es llamado. ¿Cuál es el argumento bíblico? Ese es el argumento lógico. Pero ¿cuál es el argumento bíblico? Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice la Biblia, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. Mire que primeramente Dios nos elige desde la eternidad pasada. Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta en este pasaje, somos primero escogidos, luego somos llamados a la salvación, y ese llamado a salvación viene a través de la obra santificadora del Espíritu y la fe. La fe es un don. Cuando Dios nos llama, ¿sabe a qué nos llama? A que creamos en Cristo, a que creamos en su obra redentora, a quién es Él, su vida sin pecado, a que creamos que Él es el Dios que se hizo hombre. Por lo tanto, fuimos llamados a la fe. No puede ver a alguien que venga y confiese fe y después niegue de la fe. Dios no lo ha llamado probablemente. A veces la gente titubeamos cuando vemos que alguien, y fulano, y fulanito, viene cuando puede. Viene cuando quiere. ¿Fue llamado? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Romanos 8, 29 y 30, dice la Escritura, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Mira, a los que de antemano conoció, presciencia, conocimiento anticipado. A esos que de antemano conoció, los predestinó. Luego a los que predestinó, a esos los llamó. Las dos primeras ocurren en la eternidad pasada. El llamamiento eficaz en esta vida es nuestra experiencia de la obra redentora de Cristo, cuando empieza nuestra vida cristiana. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea que el llamado es antes de la justificación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Será lo último cuando estemos en la presencia del Señor. Así que note el orden. Conocimiento previo, luego son predestinados, luego son llamados. Así que fuimos llamados antes de ser justificados y así antes de la fe por la cual nosotros somos justificados. Primera de Corintios 1:9, texto que lo leímos hace un momento, dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuimos llamados, queridos hermanos y amigos, a la comunión con el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para disfrutar del compañerismo con nuestro Señor. Para eso hemos sido llamados, para deleitarnos en Él. No puede haber alguien que diga soy cristiano y no se deleita con su Señor. No disfruta del compañerismo, de esa unión con Cristo.
Hemos sido llamados para gozarnos en la presencia del Señor. Parece que Pablo entendía claramente esto. Tal era la unión que tenía Pablo con Cristo el Señor, nuestro Señor. Y él decía, ¿quién me podrá separar del amor con Cristo Jesús? Y él decía, ni hambre, ni muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni enfermedad, ni nada en este mundo. Él estaba unido a Cristo. Él estaba unido con Cristo. 1 Corintios 1, 26 al 30 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Mira cómo nos llamó el Señor. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Te das cuenta cómo la clase de gente que Dios escogió? Dios nos escogió a nosotros sin ser poderosos, sin ser nobles, sino que Dios escogió, ¿sabe quién? A lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo despreciado. Eso éramos nosotros cuando Dios nos escogió. ¿Y tú sabes por qué obró Dios así? Para que en la presencia de Él nadie se jacte. No, que yo era un rey, por eso tú me escogiste a mí. Yo era Miss Ecuador. No, es que Dios nos escogió cuando no valíamos nada, cuando no servíamos para nada, cuando íbamos rumbo al infierno, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí es que vino el Señor y nos escogió. ¿Qué bueno vio en nosotros? Nada. Absolutamente nada. Por eso es que en la salvación, cuando uno es salvo, toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento de lo que ahora somos en Cristo es para Él. Porque mi condición antes era un rebelde delante de los ojos de Dios. La eficacia del llamamiento eficaz. ¿Qué tan eficaz es el llamamiento de Dios cuando llama a alguien para salvación? ¿Qué tan eficaz es? ¿Podrá alguien a quien Dios llame, podrá ese alguien escaparse? No, Señor, yo no quiero saber nada de ti. ¿Podrá alguien escaparse de Dios? ¿Qué significa eficacia? Bueno, significa que la llamada de la que estamos hablando es eficaz. Tremenda declaración. Eso asegura que sus destinatarios a quienes Él llama van a responder a esa llamada de Dios. Hay muchos argumentos que en la Biblia lo demuestran. Déjame mostrar 3 argumentos. Dentro de los textos que nosotros hemos visto, en primer lugar, lo demuestra el hecho de que todos los que son llamados se salvan. Por eso es eficaz. Todos a los que Dios llama se salvan. Si se salvan todos los llamados y ninguno de los que no son llamados se salvan, entonces es obvio que la llamada es lo que marca la diferencia. ¿Te acuerdas aquel que estaba sin el traje de boda, sin el traje de fiesta en aquella boda? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo te metiste? Sáquenlo. No fue invitado, no fue llamado.
Fue invitado, invitación general, pero no era uno de los llamados. En segundo lugar, otro argumento para que el llamamiento sea eficaz se demuestra también por la relación que existe con la elección. Llamar es el resultado de la elección previa que Dios tuvo en la eternidad con cualquier ser humano en esta tierra. La elección en la eternidad es lo que antecede a la llamada de Dios en esta vida. Así que, ya que todos los elegidos son salvos y llamar es el resultado de la elección, está claro que la llamada realmente salva a aquellos que son llamados. Porque si Dios llama a alguien es porque esa persona ya fue elegida y esa persona va a ser salva. Fue elegida en la eternidad. Nosotros no creemos que alguien, pero si él era cristiano y se apartó, probablemente él disfrutó del llamado general, no del especial. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo creo que una de las características, sin lugar a dudas, o el resultado de estar unido a Cristo, a causa de esa elección y luego de ese llamado, ¿sabe qué es? Es cuánto amamos al Señor. ¿Cuánto le amamos? A veces el venir a la iglesia parece ser como un tiempo de distracción solamente, un momento chévere, vamos a oír la palabra de Dios. Pero en sus vidas diarias no se ama a Cristo. No amamos lo suficiente al Señor. Y tenemos a veces mil y una excusas para venir a la iglesia, para servirle a Él. Mil y una excusas tenemos. Y tú ves, bueno, no podemos hacer más allá de lo que hacemos. Pero en tercer lugar, este llamado se demuestra que es eficaz por el poder de la voz de Dios. Nosotros no creemos que un llamado o una voz humana, la voz de ningún pastor, de ningún predicador, sea efectiva para producir los resultados a quienes está destinada esa voz. Pero el llamado y la voz de Dios son poderosos. Cuando Dios ama para salvación, tú lo ves en la Escritura, Mateo estaba contando el billete del tributo. Mateo, deja tus cuentitas y sígueme. Yo creo que Mateo dejó todo el billete y lo único que se llevó fue el lápiz y su papel. Zaqueo, baja, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y él llamó así a Pedro, llamó a Juan. El llamado de él fue irresistible, eficaz. Pero fue un llamado de Dios. El llamado de Dios o la voz de Dios es poderoso en su naturaleza. Cuando tú vas al Salmo 29, dice por ejemplo el versículo 1, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de su santidad. 3. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace retemblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las ciervas
y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. Es la voz de Dios cuando llama a alguien que lo salva. Hay mucha gente que acude al llamado del predicador: venga aquí, venga a recibir a Cristo, y oyen esa voz. Y después todo eso se desvanece porque fue un hombre el que los llamó. Es diferente cuando Dios te llama. Cuando Dios te revela a Jesucristo a tu alma, a tu conciencia, eso es un llamamiento eficaz. Dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 25: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. O sea que iba a haber gente que oye, y otra gente que sordera espiritual. ¿Estás oyendo tú la voz de Dios en esta mañana? Dice la Escritura en Romanos 4:17: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Tal llamada infaliblemente crea la respuesta a la que Él está convocando. Y finalmente, antes de llegar a las conclusiones, veamos cuáles son los medios o el medio que Dios utiliza para este llamamiento eficaz. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza? ¿Sabes cuál es? Su palabra, la palabra de Dios. Ese es el medio que el Señor utiliza. No hay otro medio. Es la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:14 dice la Biblia: y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio no es cualquier cosa, son buenas noticias, son buenas nuevas, es la palabra del cielo que vino a la tierra para traer vida a los hombres. La buena noticia es que Dios se hizo hombre, la buena noticia es un hombre, Jesucristo, y todo lo que Él representa. Su vida sin pecado, su santidad, su obediencia, su encarnación, su espiritualidad. El medio que Dios utiliza para ese llamamiento eficaz es su palabra, la palabra de Dios. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de exponernos continua y regularmente a la predicación de la palabra del Señor. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25 dice lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra. ¿Cómo es que habían nacido ellos? Mediante la palabra, que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. Así que Dios le plació salvar a los creyentes simplemente, mi hermano querido, por la locura de la predicación. Nada más. Santiago 1, 17, 18 y 21. Dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, ¿qué cosa?
la palabra implantada. ¿Y cómo es esa palabra implantada? Es poderosa para salvar vuestras almas. Tú sabes que por eso es que nosotros debemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo a nuestros familiares. A veces la gente dice, no, es que hay que dar buen testimonio. Si no les predicas, si no les hablas la palabra del Señor, tu buen testimonio no los va a convertir. Es la predicación de la palabra del Señor. Es que hay que dar buen testimonio. Entonces, como dan testimonio, aguantan todo, toda palabra, toda crítica, todo que se levanta contra él o ellos. Y están en silencio, no dicen nada, pero nunca se predican. Es la palabra. Por eso estamos interesados en que la iglesia comparte el Evangelio con tus familiares, con tus vecinos, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de aula. Somos llamados a ser testigos. En Hebreos 4:12 dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, ¿cuál es el medio entonces que nosotros encontramos para este llamamiento eficaz que Dios usa en aquellos a quienes Él salva? El único medio es la palabra de Dios. Cuando tú oigas la palabra de Dios, no te vayas contra la palabra de Dios. Recíbela con humildad. Óyela. Medita, piensa en lo que oyes. No la tengas en poco, no la deseches. Porque cuando tú haces eso, tú estás desechando al mismo Señor y Dios. Porque esa palabra viene de Dios. Ahora mismo los textos que estamos leyendo, mi hermano, yo aquí solamente soy un instrumento débil en las manos de Él. Nada más. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Finalmente, antes de dar unas conclusiones finales, déjame dar unas conclusiones acerca del llamamiento eficaz a través de este medio que es la palabra. Mira, el medio de la palabra de Dios en el llamado y la regeneración efectivos tiene varias implicaciones importantes. Tiene implicaciones doctrinales, tiene una implicación polémica y tiene también una implicación práctica. La primera, la implicación doctrinal. Hay algunos teólogos reformados que ellos han proclamado la doctrina de la regeneración inmediata. No voy a entrar mucho en este detalle, pero eso es algo erróneo. Porque ellos aducen que el hombre puede ser regenerado sin los medios de la palabra, sin la palabra de Dios. Y ellos ponen como ejemplo a los infantes, a los niños que se bautizan. Dicen ellos, el Espíritu de Dios obra y salva eligiendo a quien Él quiere, si eso es verdad. Pero eso es una excepción, no es la norma ni la regla. Así que se necesita tanto la influencia de la palabra como la influencia del Espíritu de Dios. Eso es como cuando tú tienes una lámpara en tu dormitorio y para que esa lámpara se encienda necesita al menos dos cosas. Necesita por un lado un cable eléctrico que esté conectado a un tomacorriente. ¿Y sabes qué también necesita? Necesita energía eléctrica que pase a través del cable para que se encienda la lámpara e ilumine la habitación. Y el corazón humano es una puerta cerrada con una cerradura oxidada.
Y para abrir esa puerta oxidada con esa cerradura vieja, se necesita tanto la llave del Evangelio, la llave de la palabra de Dios, como el poder del Espíritu de Dios para poder girar la llave y abrir esa puerta. Pero también hay una implicación polémica. Muchos aducen, sobre todo los universalistas y los inclusivistas, ellos enseñan ampliamente que los hombres pueden ser salvos sin el Evangelio. Qué cómodo, ¿no? Entonces ahí probablemente entran las buenas obras, que yo no le hago mal a nadie, respeta mi religión, respeta mi posición. Entonces pueden ser salvados sin el Evangelio. Pero cuando Dios nos salva realmente, esa salvación tiene implicaciones y de nosotros deberes y responsabilidades. Así que el instrumento de la palabra en el llamamiento eficaz es una arma importante contra este punto de vista del universalismo, que es una implicación polémica. Y tú puedes en tu casa leer la Confesión Bautista de Fe, el capítulo 10, el párrafo 4, y ahí se va a enfatizar con claridad que los hombres no pueden ser salvados sin el Evangelio de Jesucristo. No hay hombre alguno que pueda ser salvado sin el Evangelio de Cristo. Pero también el mismo hecho de este medio que Dios utiliza en el llamamiento eficaz, que es la palabra, tiene otra implicación, que es una implicación práctica. La doctrina del llamamiento eficaz significa que la salvación viene a través de una sola cosa, de creer el Evangelio. Nada más. De creer el Evangelio. No viene a través de una pasividad subjetiva, quietista o fatalista que espera en Dios o que ora por un corazón nuevo antes de creer en Cristo. Viene a través de la proclamación del Evangelio a los hombres, instándolos a creer real e inmediatamente en Dios cuando Él los llama. Tú predicas la palabra del Señor, tú eres el instrumento y tú le hablas a alguien. Si Dios a esa persona ya la eligió, si Dios la llamó y tú hablas, ahí mismo. Tal vez veas el milagro en ese momento, tal vez lo veas después. Pero mi hermano, inténtalo. Habla de Cristo. Proclama su palabra. Así que todos, sin excepción, que creen en el Evangelio, van a ser salvos. Los que creen en el Evangelio van a ser salvos. Y déjame llegar a mi conclusión final. El llamamiento eficaz significa que la aplicación de la salvación, en primer lugar, es un acto de la soberanía divina. Eso no depende de lo que tú hagas, de quién tú eres, ni cuál es tu apellido, ni dónde naciste. El llamamiento eficaz es un acto de la soberanía divina. Por eso que cuando alguien es salvado y sabía de dónde Dios lo ha rescatado, ¿sabe lo que nos lleva a eso a nosotros, no? A darle gloria al Señor. Porque yo sé quién era antes. Y en esa condición que estaba, yo no podía salir. Fue uno que vino con voz potente, ¡Eddie! Y me llamó. Y oí su voz. Y salvo soy. Así que eso no dependía de mí. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y ni podía ni quería venir a Cristo.
por la misma condición en la que me encontraba. En segundo lugar, el llamamiento eficaz es personal. No pienses que si Dios salva a tu mamá, va a salvar a tu mamá, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino. La salvación es personal. Es personal. Dios llama a las personas por su nombre. Y nosotros deberíamos de maravillarnos por esto. Deberíamos estar tan agradecidos que Él conoce nuestros nombres. En tercer lugar, el llamamiento eficaz viene a través del medio que Él utiliza, que es la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. No viene a través de alguna experiencia. Viene a través de la palabra de Dios. Viene a través de la proclamación de las promesas del Evangelio a los hombres que son llamados y llegan a creer en esas promesas. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿qué hace que la llamada o el llamamiento eficaz sea efectivo? Una sola cosa: nos lleva a esa experiencia de unión con Cristo. Mira, mi hermano, el que está unido con Cristo no tiene temores ni de lo que pasa ahora, ni de lo que vendrá después. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Nada de lo que ocurra, como pinte el futuro, como se note el futuro, que tú lo ves medio turbio, hermano, por favor. Si tú te consideras un peregrino en esta tierra, un extranjero, un advenedizo o alguien que está de paso, mira, lo que uno quisiera es que ya salir rápido de este mundo y estar en la presencia del Señor. Y se acaba el asunto ya. Se acaban los chismes, se acaban los murmuradores, se acaban los detractores, se acaban los divisionistas, se acaba de todo. Ya, se acabó. Los inconformes, todo se acabó. Lo que hace el llamamiento que sea eficaz es que nos lleva a estar unidos con Cristo, y eso nos lleva, ¿sabe qué? A estar quietos, confiando quién es el Señor. Por nada estéis afanosos. Primera de Corintios 1:9, el último texto que leo, dice: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios te llamó. Si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo, Dios te llamó a estar unido con Él. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni peste, ni ninguna otra cosa, ni peligro, ni espada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Que sí, este cuerpo sufre aflicción, se engorda, se pone medio panzoncito, se le sube la presión a veces, se le eleva el azúcar, se cansa, está dolorido, que está medio rengo la columna y cosas. Mi hermano, las cosas un día serán hechas nuevas. Así que el llamado eficaz se enfoca básicamente en el Evangelio, en la fe y en Cristo. La salvación es solo en Cristo y debemos estar en Cristo para ser salvos, unidos a Cristo. Por naturaleza, cuando venimos a este mundo, no estamos en Cristo. Pero, gloria a Dios por el llamado eficaz del Señor, que ese llamado eficaz nos une a Cristo por medio de la fe. Así que nuestra predicación debe centrarse en estas cosas.
cosas que dan esperanza para nuestras almas y nos dan quietud de espíritu para esta vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a considerar este llamado eficaz como una bendición para nosotros, como un regalo de Dios para nosotros. Y si tú no eres salvo, si tú no estás unido aún a Cristo, yo en verdad anhelo, oro al Señor que Él te salve, para que no seas parte de esos que llamaron en general y disfrutes de ese llamado especial para salvación.